Me acompañan aquí en estudio los economistas, Luis Núñez Salmerón, periodista económico además y abogado y notario, y el catedrático en finanzas, el doctor Giovanni Rodríguez Orozco, para abordar cómo andan las empresas casualmente a propósito del coronavirus o en tiempos de COVID-19. Gracias, doctor Rodríguez y hermano nicaragüense, don Luis Núñez Salmerón. ¿Cómo está, don Luis? Bien, bien, aquí tranquilo, guardando las distancias, ¿verdad? Plino, no sé, pues vos sos el que dominás el escenario. ¿Estamos bien? Creo que estamos... Como dicen, hay un día recién iniciada la crisis ya en el país, vino aquí el ex embajador Bosco Matamoros. Y entonces se puso allá en aquella esquina, es que dice, en Francia son a 3 metros. Bueno, midámoslos, pues 1, 2, 3, ¿verdad? Porque entonces hay que tomar todas las recomendaciones. Y efectivamente, él le decía, pero el problema es que quién se cuida de quién, ¿verdad? Y la verdad es de que esto tiene que ser amigable, los dos cuidarse, ¿verdad? Claro, esa es la clave. Esa es la convivencia en armonía y porque la palabra hoy apareció una discusión, que si era distanciamiento social o distanciamiento físico de las personas. Porque el distanciamiento social, eso no más bien hay que promoverlo. Lo social hay que promoverlo, lo físico es lo que hay que... Hay que discutirlo. Hay que discutirlo. El problema es que los memes que hay ahora de la vida cotidiana, de aquellas personas que han pasado más de 40 días ya en casa, saliendo rapidito solo y de vuelta para atrás, ya se conocen la casa por primera vez, uno saben dónde están todos los problemas, ¿verdad? Sí. Pero no todos colaboran en los quehaceres. Ahí están las mujeres que volvieron. Ahí están los roces, los choques. Y todo eso son parte de los problemas sociales. Y si no tiene, doctor, en la casa... Flujo efectivo. Son problemas. Creo que a nivel mundial, como hablábamos la semana pasada, el término de la desigualdad es uno de los conceptos que ha sido los más relevantes que la pandemia del COVID-19 ha traído a la parte de a la palestra pública, pues a la opinión pública, porque ahí existen varios escritos sobre esa parte, pues, de qué ve y qué pasa con los trabajadores informales en una situación como esta. No todos los países tienen las mismas condiciones para también poder atacar esto. Y al final, pues, caemos siempre en términos de pesos y centavos, en el sentido de que todas las decisiones que se tomen, pues, siempre van a llegar a caer, a afectar de una u otra manera la parte de la economía. Voy a pedirle su opinión y a lo mejor no discutimos, sino que aportamos. Nicaragua es el único país en la región SICA, ¿verdad?, que no tiene confinamiento, toque de queda, control de migración de personas, ¿verdad? Pese a eso, hay nicaragüenses que no han sido trasladados hacia el territorio. Eso lo tienen todos los países. Hay grupos de varados, ¿verdad? Sí. Nicas en Panamá, salvadoreños en Nicaragua. Hoy estaba conociendo que hay como 90 a 120 registrados salvadoreños que odian a Bukele porque tienen 45 días de que no los dejan entrar. Y les dicen, no, es que no los dejamos entrar no por nosotros, sino por los hondureños. Y entonces también odian a los hondureños porque no dejan entrar a su país. Pero ese tema del distanciamiento, el tema de cómo hubiese afectado si nosotros poníamos aquí un confinamiento, una cuarentena dura, ¿verdad? Como está. Y nosotros nos la tiramos a la sueca, así es. Nos hicimos los suecos en eso, ¿verdad? Porque estamos todos, que podemos salir, que vamos, aunque no haya y estén cerrados algunos lugares, la gente sale, va, hace su fila, y hay personas que no han salido los 40 días. Sí. Ya, pero esos son los que más están hablando en las redes, contando lo que está en la calle, y ellos están metidos en su casa y no han salido. ¿Qué opinión le merece desde el punto de vista del impacto que crearía a la economía? Bueno, lo que pasa es que
ahorita es interesante porque hay bastante información sobre países, sobre zonas, y yo creo de que, bueno, el impacto sería más severo. Algunos incluso hoy discuten que si se tenía que hacer antes, o sea, o que si el plazo en que se hizo fue muy antes o si fue muy después. O sea, comienzan todo ese tipo de discusiones. Pero la verdad es de que el efecto, pues a nivel mundial uno lo puede ver, el efecto ha sido una contracción en la economía mundial. Obviamente todo el sistema económico estaba basado en el movimiento, en la transaccionalidad. Y al vos tener menos transaccionalidad o al cerrar una economía, pues eso puede afectar la estructura misma de la economía. Eh, ¿Cuál sería la mejor manera? Yo creo que eso se va a ver hasta el final, porque incluso hay economistas que dicen, bueno, de todas maneras, aunque no hubiese habido confinamiento, que es el economista español, me olvidé ahorita el apellido, pero el economista español dice, aunque no hubiese existido confinamiento, si el virus hubiera atacado en las empresas, de todos modos hubiese tenido que cerrar. O sea, no necesariamente el confinamiento es lo que destruyó la economía, o sea, lo que destruyó la economía es el virus. Ahora, el caso de la pandemia. Ahora bien, otra discusión interesante es, ¿se van a atacar los efectos o se van a atacar las causas? Porque también algunos argumentan que las causas pueden ser ambientales, o sea, el medio ambiente en el que vivimos en la actualidad más bien es proclive para que se generen nuevas pandemias. Entonces son discusiones totalmente interesantes y que quizás cuando existan ya cifras, esto y el otro, se va a hacer. Ahora, sí hay algo interesante, cada país tiene su propia estructura económica y en cada país el efecto puede ser totalmente distinto. Por ejemplo, en países que son altamente turísticos, ya obviamente el efecto iba a ser de inmediato y aunque no hubiesen tenido confinamiento, probablemente nadie va a llegar. Entonces, ahí pues es interesante qué fue lo que realmente, cuál es la verdadera causa. Ahora lo voy a abordar como economista, Luis Núñez Salmerón. El pensamiento que usted tiene alrededor de eso, o sea, ¿qué impacto podría estar causando si hubiésemos hecho confinamiento en Nicaragua a la economía o a la salud, ¿verdad? Porque aquí hay como un retardo en ese sentido. Todos los días vivimos diciendo, a mayo decía, creo que el doctor Ramírez, que está allá en Ginebra, ¿verdad? Decía que ya teníamos que tener 296,000 afectados, ¿verdad? Y como 900 muertos. Entonces vienen los sectores gubernamentales, dicen, se fijan que eso era mentira, que no había, pero bueno, hay una cifra que hoy el Ministerio de Salud apareció diciendo hay más, ¿verdad? Y se deja entrever de que hay más casos aparte de los oficiales. Hay que cuidarse, pero si esto hubiese sido en confinamiento, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué efecto tendría para el tema económico particularmente? Mira, yo lo primero, como hablábamos la vez pasada, Plinio, acordate que realmente nosotros venimos de 2 años duros. Y solo la expectativa del coronavirus ya causó daño. Solo pensar en la discusión esa de que si nos va a golpear, no nos va a golpear, que si cerramos. Acuérdate que las empresas comenzaron a tomar medidas desde muy temprano. En cierta forma, aquí yo lo que veo es que se está apostando mucho a la economía. Y creo que erróneamente se está apostando porque realmente aquí la economía está colapsada. Nosotros no hemos levantado cabeza, lo demuestran los datos de cierre del año pasado. Pero yo creo que más allá de eso, esa es la discusión. Yo creo que esta pandemia, esta en particular, agarró a todo el mundo, me refiero a todo el planeta, fuera de balance. Es decir, no hay una respuesta. Por ejemplo, aquí la última gran pandemia del 1918, que causó grandes estragos, realmente es muy aleccionadora en cuanto a esto que estamos planteando de la economía. Porque realmente ahí había una necesidad de reconstruir realmente el mundo que estaba deshecho. La guerra, un montón de cosas, pero la pandemia ya estaba latente. Ahora, nosotros aquí, yo te digo algo, nosotros llevamos 3 meses de este virus. Las pandemias históricamente llevan años. 2, 3 años, hay rebrotes, unos 20, 40 años, vuelve otra vez la misma. Entonces, creo que en este caso, confinamiento versus medidas liberales, creo que inevitablemente, digamos lo que decía Giovanni, en determinado momento aquí si no se ha asumido una actitud de rebeldía,
llamémoslo de esa forma, de la gente, no salir, las empresas decir, bueno, yo no puedo mandar, incluso en el Estado, mucha gente en el Estado tomaron medidas con su familia, con ellos, protegerse, etcétera, aun cuando los compañeros de trabajo hacían bullying, por llamarlo de esa manera. Entonces, inevitablemente vamos a llegar precisamente a una afectación de la economía, porque esto habría que ver, nosotros estamos navegando dos cosas, estamos navegando a ciegas, primero con los datos de salud. Realmente el dato de hoy, y eso es lo que hablábamos con Giovanni hoy, decía, por ejemplo, si te fijas, el gobierno reconocía 3 casos confirmados y 16 en seguimiento responsable, estable, no sé pues como le dicen, 16 que no son confirmados, que están ahí pues que los estamos siguiendo, pero 3 confirmados totalmente. De 3 pasamos a 25 hoy. Si te fijas, si leemos los comunicados, el último versus este, pasamos de 3 confirmados totalmente. Ya, no de 16, porque esos 16 son sospechosos, como decía. Entonces, por un lado eso, nuestros datos de salud están siendo, o sea, estamos navegando a ciegas, primero. Segundo, la economía también estamos a ciegas. Los principales indicadores realmente no están puestos por el Banco Central. ¿Ya? Es decir, y eso pasaríamos, Giovanni, al análisis, cuando veamos el análisis, realmente cuál es el impacto económico que hay ahorita. ¿Cómo lo medimos? Los 3 aquí los medimos de manera diferente y los 3 vamos a sacar 3 números diferentes. Porque yo lo hago conforme mi base de datos y conforme mi cálculo, pero realmente a mí me gusta hablar siempre con los datos del Banco Central, porque realmente son los que tienen la capacidad para hacerlo, pues. Si eso se necesita un ejército para andar moviéndose, buscando, haciendo encuestas, esto, lo otro, pero están congelados. Entonces estamos sin datos de los 2 factores claves de la economía. Y lo que tenemos es turismo, porque realmente el turismo sí, porque es las empresas las que están sintiendo el golpe. Pero yo creo que sí, eventualmente vas a llegar a ese punto, que es donde está llegando Europa. Por ejemplo, ahorita estaba viendo, me causó risa, pero no deja de ser trágico. Creo que en Francia abrieron ya un poco el confinamiento de una ciudad y la gente se fue a meter en una tienda de lujo. Estaba full y la gente pegado, tratando de entrar como... Pero ni siquiera era para comprar arroz y frijoles. Por eso, esos son parte de los análisis que queremos hacer, porque entonces si no, nos quedamos en el tema de que la gente está pensando en quedarse en su casa, Claro. Ahí, Bueno, ahí acabo de ver, por ejemplo, un análisis de consumo mexicano, que le están recomendando a todas las marcas que se separen de sus marcas del coronavirus, porque la gente está harta del coronavirus. Hablo en México. Y nosotros aquí en las redes sociales estamos todos los días poniendo algo más alrededor del coronavirus, pero en negativo, decimos en pánico. Que ya vienen, que ya hay otro, que ya la vecina, que ya no sé qué. Sí, que no sabemos si son o no son, y que sí son, ¿verdad? Es más preocupante, ¿verdad? Pero todo eso tiene que llevar a un tema económico. Vamos a hacer rápidamente una pausa y cuando regresemos vemos este tema FECANCO, que es la Federación de Cámara de Comercio de Centroamérica, hizo una encuesta, y en esa encuesta ellos hablan de qué ha pasado con esto. Y hablan de que si esto sigue así, por lo menos el 50% de los pocos trabajadores que tienen irían a la calle. Y que eso se va a convertir en un problema no solo de los ciudadanos que están en la calle, sino que de las empresas mismas, porque no va a haber demanda de productos, porque el bolsillo va a ser. Entonces ellos le estaban proponiendo desde el área comercial cómo las empresas deberían de poder ser subsanadas desde los estados, y hablan desde la necesidad de que fomenten créditos de reactivación económica para las empresas con procesos ágiles, garantías razonables, especialmente para las MIPYME, independiente del sector productivo al que pertenezcan, así como impulsar una reforma fiscal en Centroamérica que permita un sistema tributario simple, eficiente y transparente, ¿verdad? Entonces uno dice eso en la región versus también nuestro país. Vamos a los mensajes y regresamos para que nos hagan ustedes parte de esos análisis. Adelante con los mensajes.
La noticia no es opinión, son los hechos reales que nos afectan a todos. Somos un medio independiente que presenta la noticia de forma objetiva. Mantenemos nuestro compromiso de informar, porque el verdadero poder lo tienen aquellos bien informados. CDNN Canal 23. Aquí estamos. Seguimos informando. Universidad Central de Nicaragua. Una gran historia vivida por 20 años impulsando experiencias y aprendizajes. UCN, de referencia nacional. UCN lidera y edifica calidad de vida ecoambiental. Promueve cultura y deporte. Con tecnología moderna aporta al desarrollo del profesional. En UCN, el conocimiento, aprendizaje y la experiencia van de la mano. 20 años innovando y pensando en tu futuro. Universidad Central de Nicaragua. Activa tus megapacks, ahora con más gigas y llamadas ilimitadas. Actívalos marcando asterisco 123 numeral o en el app Mi Movistar. Conectémonos por Nicaragua. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Continuamos su programa de entrevistas conversando con el doctor Giovanni Rodríguez Orozco y Luis Núñez Salmerón, a quien nos tenemos aquí ahora, además de que nos acompaña a hacer las entrevistas, hoy lo tenemos como economista, pues, periodista económico. Sí. No, pues entonces le vamos preguntando, pues. Ya, es para ponerle dinámica, porque también quiero escuchar parte de sus comentarios, porque usted de una u otra manera, como periodista, siempre anda indagando. Y a veces uno llega a determinado nivel de análisis y no lo puede expresar, ¿verdad? Sí. Y entonces, hoy, la otra vez me reclamó usted, me dijo, solo aquí es donde vengo, eso como entrevistador, porque ella me entrevistan, así que, pues sí, voy a entrevistarlo, pues. ¿Qué dice usted? Bueno, pues es bueno, Plini, sí, es lo que quiero. Pues. Bien. No, pero está bien, no, está bien, sí, por eso. Sí, les leía y les recordaba esta encuesta que hizo FECANCO, ¿verdad? Sí. FECANCO, de una u otra manera, que es la Federación de Cámaras de Comercio de Centroamérica, pues hace su análisis, entrevistaron a más de 1000 empresas, pequeñas empresas. En toda la región. Estas sí no son las grandes empresas, no estamos hablando de los bancos, no estamos hablando de las grandes distribuidoras, estamos hablando de las medianas, ¿verdad? Aunque también participan por la cadena de distribución y logística, pues la grandota. Pero, por ejemplo, son los proveedores de Cargill, son los proveedores de Walmart, son los proveedores de FEMSA o sus distribuidores, ¿verdad? Y ellos mismos están siendo afectados. Hoy me daba cuenta que la compañía cervecera nicaragüense no ha tenido ningún problema en sus ventas. Lo que no ha tenido es posibilidades de inversión nueva, ¿verdad? Pero desde el punto de vista de sus ventas, está, como dicen, todos seguimos consumiendo cervecita Toña, Victoria, agüita purificada y los juguitos que venden. Pero ese comportamiento, es que en España hicieron un análisis de eso precisamente, y esos tipos de productos son los que se mantienen al alza en esos países. En el mercado, o sea. Sí, vino, por ejemplo, claro, los vinos. Claro. Esa cosita, pues esos detalles interesantes, ¿no? A propósito que lo mencionaba. Esa es la gran empresa. Punto. Así, esa es la gran empresa. Sí. Después ahora veamos cómo analiza usted, por ejemplo, esos datos de la encuesta. Ahora esos versus las medianas empresas que sí han tenido que despedir, han tenido que correr empleados, ¿verdad? Avianca, por ejemplo, el monstruo se declaró en quiebra. Se declara en quiebra y dice: cerramos operaciones, ponemos nuestros números en cero y esperamos el post-pandemia, ¿verdad? Que comenzará para ellos el 4 de junio, cuando supuestamente tienen programado volver a levantar los vuelos.
Entonces, su análisis alrededor de las pequeñas o de las medianas empresas. Sí. Vamos como siempre a crear el marco conceptual que hemos creado acá para los análisis. Pues primero la parte del PIB, ya sabemos de que el principal efecto a nivel macro, cuando hablamos a nivel macro, pues una caída en el PIB. Una caída en el PIB significa una caída en el consumo, que ya lo hemos repetido. A mí me gusta venir acá porque me siento que estoy impartiendo clases. Está bueno, esa es la parte. Una caída en el PIB pues puede ser una caída en el consumo, en la inversión, en el gasto del gobierno, en las exportaciones. Va a depender del tipo de industria donde la persona o donde la empresa se ubique. Obviamente, pues a nivel macro podríamos decir, bueno, esta pandemia, si la gente perdió su trabajo, si la persona perdió su remesa, porque la persona que le mandaba su remesa, que está fuera de Nicaragua, no está trabajando, obviamente eso va a influir ¿a dónde? Va a influir en el consumo. Ahora, claro, cuando tal vez se encuestes a nivel centroamericana, ya, pero recordemos que en el caso de Nicaragua teníamos el choque de las dos crisis, o sea, chocó una crisis en el año 2018 y ahora choca esta crisis que es sistémica. Y cuando hablamos sistémica, ahí hay que anotar de que no es una crisis particular de Nicaragua, es una crisis que está hoy en este momento en todos los países del mundo. A nivel ya de la empresa, ya el empresario que está ahí en su mediana, pequeña empresa, pues el impacto, eso si se me disminuye el consumo a nivel macro, pues el producto que quizás yo estoy vendiendo va a ser un producto que menos me va a rotar, yo tal vez me quede con mucho inventario, o te puede pasar lo contrario, mi proveedor no me pudo despachar porque en su país no están trayendo o no están enviando, no hay transporte, está cerrada la frontera y todo eso está pasando. Si nos vamos para ya la parte, en el marco conceptual tenemos PIB, disminución del PIB, impacto en los estados financieros ya de las empresas. Ya nos vamos a las empresas específicamente. El PIB ya sabemos que cayó. Si cayó consumo, inversión, gasto del gobierno y las exportaciones. Habría que ver la actividad económica. Pero ya en el balance, ya alguien me dice balance, porque la vez pasada me están criticando, usted nunca habla de contabilidad. Bueno, vamos a hablar hoy de contabilidad en el programa de hoy. Ya, ¿dónde te va a caer en el balance? ¿Dónde te va a caer en el estado de resultados? ¿Y dónde te va a caer en el flujo de efectivo? Si nos vamos al balance general, lo primero que hace todo el mundo en momentos de crisis es mejor no gasto. ¿Ya? Y eso detiene en parte el consumo. Me quedo sin empleo, no voy a gastar mientras consigo empleo. Pero eso para una empresa comercial, como las encuestadas que usted mencionaba, para una empresa comercial eso significaría que la gente deja de comprar. Si la gente deja de comprar, el efecto va a estar ¿a dónde? Va a estar en mis ventas. Yo voy a vender menos y tal vez necesitaba llegar a un punto de equilibrio, pero este mes ya no llego a ese punto de equilibrio. Entonces, si nos vamos, tres estados financieros. Vamos a mencionar 3 estados financieros. Ahora vamos a crear vamos a aumentar el marco conceptual de los análisis con esta parte micro. Balance, estado de resultados, flujo de efectivo. Recuerden que la salud financiera de una empresa se mide por la liquidez, la rentabilidad y el endeudamiento. Ya, y don Plinio siempre lo anota ahí. Se puede anotar como... Siempre. Ok, la liquidez, la rentabilidad y el endeudamiento. ¿Qué está pasando entonces en la empresa? No vendo, no tengo liquidez. Pero también recuerden de que se puede interrumpir la cadena de pago. Cuando decimos la cadena de pago, viene el banco, no me presta, yo tampoco entonces le puedo comprar al otro, o viene la empresa tal, no me paga a mí, yo tampoco le pago a mi proveedor. Entonces ahí se interrumpe la cadena de pago y eso va a llegar directamente a la cuenta, o una de las cuentas más importantes en este momento, que es la cuenta de caja y banco, o que modernamente nosotros los contadores le llamamos efectivos y equivalentes de efectivos. Pero ¿a dónde va a llegar a caer toda la crisis? A tu caja y banco. ¿Por qué va a llegar a caer a tu caja y banco? Ok, no vendí, no cobré, ¿ya? Entonces todo eso llega a caer a mi caja y banco. Claro, pueden haber, dependiendo del tipo de empresa, pueden existir otros tipos de pérdidas por deterioro. No estoy vendiendo, pero también el producto que yo tengo está próximo a venderse. Entonces eso se llama pérdida por deterioro. Y se puede dar en este contexto. Puede pasar también que se me bajen los márgenes de rentabilidad, que es lo que me imagino que las empresas encuestadas están hablando. Para poder vender y para poder recuperar algo tengo que disminuir. Y uno mira ahí en el Facebook y en las redes sociales, promociones, esto y el otro, para donde la gente pues probablemente aumente un descuento, aumente porcentajes de descuento, pero eso recuerden que va a afectar la rentabilidad de la empresa. ¿Qué pasa si la empresa, vamos a suponer que la empresa estaba altamente endeudada? La empresa estaba altamente endeudada al momento de esta crisis, pues las empresas altamente endeudadas son las empresas que van a comenzar a tener problemas de liquidez.
Y las empresas quiebran por falta de liquidez. Esa empresa que usted mencionó, que se está declarando en quiebra, quiebra por falta de liquidez. 2, 3, 4 meses, aunque algunos dicen, ¿pero qué? Si apenas 2 meses son los que están cerrados y ya quebraste. O sea, estabas débil entonces. Esa es una pregunta ahí interesante. Vos estabas débil. Que es otra de las cosas que ya se discute en el mundo, que habían empresas zombies, que creo que la semana pasada hablamos de ellas, las empresas zombies, aquellas empresas altamente endeudadas y que están viviendo más bien del financiamiento bancario. Luego entonces, si ustedes se fijan, ok, no vendí, no gané, comienzo a producir pérdidas. Vamos a suponer, porque lo óptimo en este momento, en un momento de crisis, el escenario más optimista debería ser llegar al punto de equilibrio. Y el punto de equilibrio es donde yo no estoy ganando. Mis ingresos son capaces de pagar mis costos y gastos y por lo menos, dice, no perdí, aunque económicamente sabemos que perdió el costo de oportunidad. Pero eso lo vamos a explicar en otra ocasión. El costo tiene un precio. Tiene un costo, tiene así un precio. es. Sí, porque si usted me dice, ve, tengo 6 meses de estar abierto en mi local y no estoy ganando ni perdiendo, usted está perdiendo ¿qué cosa? Está perdiendo su tiempo, está perdiendo su inversión de tiempo, usted como dueño de su negocio. Entonces, si ustedes se fijan, no es que esto sea fácil, pero vamos a suponer que todos manejamos el balance. Ahora dice, por ejemplo, algunos, no, la contabilidad la llevo atrasada, dice, ¿para qué voy a llevar contabilidad? Ahorita es el mejor momento que usted debería estar fijándose en cómo están sus cuentas, sobre todo en el flujo de efectivo. Pero no tengo clientes. Bueno, ahí ya tenés un problema de mercado. Habrán empresas como esta, la de transporte que él menciona, en la cual, pues, si se suspendieron los vuelos, pues esa empresa no va a poder facturar. Ahora bien, ¿por qué quiebran las empresas? Toda empresa quiebra por falta de efectivo. Toda empresa quiebra por falta de efectivo. Ya, incluso allá el Z-Score, el indicador de quiebra, que si yo agarro el balance general, agarro el estado de resultados e ingreso ciertos indicadores, se me puede decir en qué condiciones está la empresa, si la empresa tiene altas probabilidades. El problema también acá es que vivir 2 temporalidades. Ya, y ahí nos metemos a un concepto filosófico, vivir dos temporalidades. O sea, yo estoy viviendo el día a día, en este momento, lo que está pasando en la empresa, pero yo también estoy viviendo en qué es lo que puede pasar en el futuro. Algunas empresas van a tener que enfocarse en la parte fiscal, por ejemplo, ya qué ahorros fiscales puedo tener. En algunos países hay países que han retrasado los pagos de impuestos, que han dado facilidades o que te están dando algunos beneficios fiscales. Nosotros no sabemos, aquí estamos a la expectativa de qué es lo que pudiera pasar con respecto a eso. Y eso es para que las empresas no despidan gente, porque en muchos países hoy por hoy se habla también del salvataje, pero sí se hace una distinción de salvar empresas, pero haciendo una distinción con el último gran salvataje de empresas que hubo en el mundo, que fue en el 2008, donde mucha plata los gobiernos se la daban a las empresas y las empresas no necesariamente la utilizaron de manera adecuada, por decirle algo. Ahí, ustedes se acuerdan, hace 10 años con la crisis del 2008 se criticó mucho que una vez que llegó el dinero, las empresas lo que hicieron fue cualquier cosa, por ejemplo, pagarle pues, a todos los socios sus dividendos. Y todo. Fue un escándalo. Fue un escándalo eso. Cayó 20 empresas por eso. Estamos de acuerdo. Entonces, ustedes tienen que estar más conscientes. Pero es que yo no llevo contabilidad. El que no lleva contabilidad, sinceramente, ahorita va sin sus cartas. Va sin ningún mapa, y quién sabe, o sea, cuánto tiempo va a dilatar. Lo que va a dilatar la empresa es la sostenibilidad, y la sostenibilidad es tu capacidad de respuesta a esta crisis. ¿Qué es la capacidad de respuesta a esta crisis? O sea, ¿cómo me voy a adecuar? Ahora, sinceramente, muchas empresas en Nicaragua ya se habían adecuado. El gran problema es que una vez que te comenzás a adecuar a la nueva normalidad, que es otra palabra de moda, a la nueva normalidad, viene el coronavirus, o sea, antes fue otro tipo de crisis, viene el coronavirus y ahora te creó otra realidad en la cual yo tengo que existir. Pero toda empresa ahorita tiene que estar viendo a dónde está el negocio. Yo ahorita acabo de entrar acá al programa y veo que alguien estaba ahí vendiendo unos lavamanos para empresas, interesante, pues, para que la empresa los pongan afuera, interesante. O sea, siempre va a existir alguna oportunidad. Y eso pues porque tampoco podemos ser catastrofistas, pues de que toda esta es una crisis internacional y los efectos pues probablemente, ¿quiénes van a ser los que van a ver los que van a tener daño inmediato? Aquellas empresas que estaban altamente endeudadas y empresas que quizás sean pequeñas, pues.
Ok. Luego viene el caso de, ahí me llamó la atención de que de las soluciones que pedían ellos, habían tres conceptos. Dice la necesidad que existe en la región de que los gobiernos fomenten créditos de reactivación económica para las empresas con procesos ágiles, garantías razonables, especialmente para las pymes, independientemente del sector productivo al que pertenezcan, así como impulsar una reforma fiscal en Centroamérica que permita un sistema tributario simple, eficiente y transparente, con tasas bajas y competitivas de recaudación que conlleva reducir el costo administrativo de los negocios, ampliar la base tributaria y generar mayores ingresos para el Estado. Correcto. Entonces, si usted se fija ahí, están diciendo crédito. Lo que pasa es que, claro, cuando se da este tipo, en una situación como esta, por ejemplo, si una compañía llega a buscar un crédito, obviamente con todos sus indicadores financieros desfavorables, pues obviamente quizás no sea sujeto. Por eso es que, clasificado Z. Sí, clasificado Z. Y, o clasificado D sería en la normativa nicaragüense. Normativa, sí. Sí. En este caso, por ejemplo, que está pasando en otras partes del mundo, ustedes vieron, por ahí apareció un gráfico interesante de que algunos países incluso se convierten en garantes, sobre todo en aquellas industrias que son estratégicas, industrias que también tienen una gran cantidad de empleados. Pero ese tipo de cosas uno los comienza a ver que son las medidas que se están tomando a nivel internacional. ¿Por qué? Porque básicamente lo que no se puede dejar es que quiebre totalmente la economía. Tiene que haber, una forma. Y en este caso, pues la semana pasada hablábamos de que la tradición y la teoría económica, pues habla más de, en estos tipos de momentos, mayor intervención del Estado en la economía a través de fomentar o de garantizar de que estas empresas puedan sostenerse. Solo quisiera aclarar algo. Si la empresa no se adecua a las circunstancias y la empresa sigue teniendo problemas de flujo de efectivo, lamentablemente es una empresa que va a caer en una crisis, o sea, en los próximos días, ya en los próximos meses. ¿Ya? ¿Y cómo reactivar eso? Ahora, ¿cómo está viendo ya el comportamiento de las empresas locales? Usted que le da seguimiento mucho, Luis, a temas muy específicos de grupos, de medianas empresas y todo. O sea, antes decían el clima de país, ¿de acuerdo? Sí. Ahora, ¿cuál es el clima pandémico? ¿Verdad? El clima de planeta. De planeta. Ese es el problema. Pero quiero hacer una acotación rapidísima a propósito, tal vez para hacer un poco entendible lo que mencionaba Giovanni, porque me parece interesante la parte de la liquidez. Si usted acordás, en el año 2000, cuando se dio la crisis de los bancos, la quiebra, mucha gente cuestionó, decían, si el banco tiene patrimonio, tiene esto, tiene lo otro, pero realmente lo que le falló en ese momento, yo me acuerdo que hablábamos con gente de Asobam en ese entonces, y ellos decían, el problema que se dio aquí, ya haciendo el análisis en frío, fue la falta de liquidez de estos bancos que quebraron. Es decir, ellos tenían instalaciones, pero no tenían para enfrentar realmente sus problemas financieros, no tenían liquidez, que ese fue uno de los grandes problemas, y por eso es que más allá de la parte política, esa parte no la vamos a... ¿verdad? Pero sí, la falta de liquidez fue clave. Que muchas veces se confunde liquidez con solvencia. O sea, alguien puede decir, yo tengo que son aclaraciones importantes. Son aclaraciones importantes porque yo puedo estar solvente, dice, yo estoy solvente, dice, aquí tengo un edificio, tengo 2 terrenos, sí, pero lo que no tenés es liquidez. ¿Y con qué vas a pagar la planilla el 15? ¿Con qué vas a pagar la planilla el 30? Es con liquidez. Entonces no hay que confundir esos dos conceptos de solvencia. O sea, solvencia puede ser que la persona tenga suficientes recursos por encima incluso de las deudas. Alguna frase interesante puede ser, yo entrego los activos y pago la deuda, sí. Ya, pero no tenés liquidez. Pago la deuda, 2 veces pago con lo que tengo yo aquí. Sí, pero y se mencionó mucho esa frase se mencionó en ese entonces. Y fíjate bien, y en este momento lo que la empresa requiere es inyección de liquidez. Y por eso es que interesante que a nivel de Centroamérica, pues ellos hagan esta federación de cámaras de comercio, pues hagan ese tipo de declaraciones. Y luego la parte de los impuestos. ¿Por qué? Porque en otros países, para reactivar ciertos sectores, están tomando medidas diferenciadas. Por ejemplo, el IVA para restaurantes, el impuesto al valor agregado para restaurantes, para ciertos sectores, para darle movilidad, pues están bajándolo. Entonces creo que cada país va a tener que tomar sus medidas, porque de no tomar sus medidas, y aquí de no tomar medidas que ayuden a incentivar las empresas, pues muchas empresas van a tener que desaparecer, no van a poder continuar con algo que nosotros en finanzas le hablamos el principio de negocio en marcha. ¿Su negocio es un negocio en marcha? Esa es la primera pregunta, que ¿puedo seguir en marcha mi negocio? ¿Ya?
puede seguir en marcha mi negocio y ahí pues vamos a ver si puede seguir. Claro, un negocio que en este momento esté pasando muchas dificultades, puede ser que sí sea un negocio en marcha porque tiene potencial, tiene capacidad para vender, pero en este momento su problema básicamente es un problema financiero. En el caso de que, pues, que en Nicaragua no hubo un confinamiento, pero sí, las empresas también han tenido que cargar con un costo adicional. ¿Cuánto me cuesta, por ejemplo, la parte así, la parte de todo lo que es higiene y seguridad laboral? ¿Cuánto me cuesta eso? Y ahí voy. No estaban preparadas nuestras empresas de higiene y seguridad ocupacional, Nada. ni por este virus ni por otro. O sea, siquiera. ¿a dónde Sí. invertían ese dinero? O nadie los controlaba. Sí, sí. Bueno, yo ahí no me atrevo a decir, yo ahí no me atrevo porque sí yo mire que hay empresas que inmediatamente, o sea, activaron sus planes. Lo que pasa es que aquí también en Nicaragua tenemos que ver y hacer la separación y estratificación de tipos de empresas, grandes empresas, medianas empresas, pequeñas empresas. Sí hay empresas que tenían incluso protocolos, no para el virus, sino protocolos de continuidad de negocio. ¿Qué pasa cuando se da una situación como esta? ¿Cuál es el protocolo a seguir? Hay empresas que no, que simplemente se dio el caso, pero sí tienen capacidad de reacción rápida. Sobre todo hay pymes, ya que tienen capacidad de reacción rápida inmediatamente. Bueno, muchas empresas inmediatamente estaban tomando la temperatura desde hace un mes, ya, para que pudiera entrar alguien a su establecimiento. Otras empresas inmediatamente, algunos restaurantes lo que hicieron fue retirar las mesas y ponerlas, aunque pues lamentablemente tal vez pensaron que la crisis podía dilatar 15 días, y muy optimistas, pues, y aquí ya llevamos 60 días y ni siquiera sabemos cuándo va a terminar. Sí. Mira, por eso, aquí, como decía Vanessa, efectivamente la respuesta no estaba dada. Es decir, las empresas no estaban preparadas para este tipo de eventualidad, porque aquí ya entran en juego muchas cosas también. Es decir, la empresa como tal, por un lado, el Estado y los consumidores. Los consumidores venimos de una crisis de 2 años, política y social, ¿verdad? Que ya, si te fijas, hemos tenido, ya hemos creado un patrón de comportamiento en la sociedad, un comportamiento social devenido de esta crisis. Ahora, cuando vemos nosotros que esto realmente, aquí no hay un repunte de esta enfermedad, en el manejo de la enfermedad, efectivamente, empresas comenzaron a hacer, lo hicieron por iniciativa propia, ¿verdad? Que, por ejemplo, en otros países no fue así. En otros países el Estado asumió ese papel, decir a las empresas, este es la hoja de ruta, vamos a hacer esto y esto. Así como ahora están desmontando todo eso, lo están haciendo de acuerdo a su ritmo, así es. No, más bien en todos los países le reclaman que el gobierno lo impuso. Por eso. ¿Verdad? No que se pusieron de acuerdo aquí, con el Estado. Y aquí no, aquí las empresas no le han impuesto nada. No han impuesto nada, fue cada quien asume esto. Claro, y esto tiene un costo económico. Esto ha tenido un costo económico fuerte. Para la empresa. A mí lo que me preocupa, honestamente, en todo este ambiente, desde el punto de vista de empresa, dinero hay. Cantidades de dinero. Ya esta semana estamos viendo que el fondo está soltando plata como loco, el Banco Mundial está comenzando a soltar plata en cantidades. A Egipto le acaban de aprobar no sé cuántos, 1.500 millones de dólares solo para crisis de COVID-19, solo para eso. A varios países de Latinoamérica, etcétera. Pero ¿cuál es el gran problema que yo veo? Pues, Giovanni, en este caso tal vez, no sé si cómo lo ves también, pero aquí nosotros tenemos una economía muy informal. ¿Cómo vas a hacer? Por ejemplo, en el caso de una empresa como esta, pues, ya aquí ya se sabe, pues aquí está Plinio, se lo llama Plinio tiene X cantidad de trabajadores, no hay ningún problema, nosotros ¿qué es lo que necesitas? Nosotros te vamos a ayudar. Perfecto, mantener el empleo, que es lo que nos interesa. Pero con los centenares de miles de trabajadores por cuenta propia, ¿cómo vas a hacer? Yo le decía a una gente de los pymes, digo, pero lo que hay que hacer aquí primero es organizar a esa gente. ¿Cómo vas a hacer para llegarle el beneficio al hombre que anda vendiendo abuelada, que no está vendiendo ni dos? Normalmente se va al revés. La defensa era al sector formal y el informal, sálvese quien pueda. Pero vamos a hacer una pausa porque si no, déjeme hacer la pausa para que siga hablando, porque si no, sálvese quien pueda, va a ser que nos vamos a quedar todos sin poder seguir transmitiendo. Vamos a los mensajes comerciales para cumplir con nuestros patrocinadores y poder tener flujo de efectivo. Vamos a los mensajes. La noticia no es opinión,
son los hechos reales que nos afectan a todos. Somos un medio independiente que presenta la noticia de forma objetiva. Mantenemos nuestro compromiso de informar, porque el verdadero poder lo tienen aquellos bien informados. CDNN Canal 23. Aquí estamos. Seguimos informando. En Unicid contamos con más trayectoria, prestigio, seguridad, alianzas. Contá con más facilidades de ingreso, programa de becas, modalidad presencial y virtual, nivelación académica. Contá con calidad y tradición. Contá con Unicid. Matrículas abiertas. Ferico Taxi RL. Apertura. Tu nuevo taller de servicio automotriz. Servicentro Ferico Taxi RL El Mayoreo. Chequeo mecánico. Alineación y balanceo de llanta. Cambio de aceite. Venta de batería con su instalación. Venta de filtros de aire con su instalación y sopleteo. Revisión de la densidad de líquido de freno y refrigerante gratis. De los semáforos del Mayoreo, 500 metros al sur, 400 metros abajo. Llámanos al 2263-0206. Servicentro Ferico Taxi RL El Mayoreo. Presentamos Payphone, una novedosa forma de pago en una nueva aplicación gratuita que podrás utilizar desde cualquier smartphone para comprar y pagar con tus tarjetas de crédito y débito en comercios afiliados sin la necesidad del plástico. Descarga el app Payphone y registra tus tarjetas de crédito y débito para realizar tus pagos. Fácil, cómodo y seguro. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Estamos en su programa de entrevista conversando con Giovanni Rodríguez Orozco, catedrático en finanzas, y con Luis Núñez Almerón, periodista económico, abogado y notario, quien está ahora pues aquí participando también en el análisis de esta situación de cómo están enfrentando las empresas en estos tiempos de coronavirus, ¿verdad? Particularmente sus estados financieros, el balance, el efectivo, la liquidez, la rentabilidad, ¿cómo era, doctor? La cadena de pago. Sí, la cadena de pago, tiene anotado todo. Y todas esas cosas. Pero la pregunta es ahorita, y corté la palabra a Luis, ¿qué está ocurriendo ahorita, verdad? Porque usted hablaba de ese sector, del formal y el informal, ¿verdad? Para otros diría, hombre, hay que salvar a las empresas que son las formales, las que le pueden dar, y que generaban 1 millón de afiliados al Seguro Social. A esa, démosle algo para que no sigan sacando a la gente del Seguro Social. Bueno, pese a eso, creo que ya habían salido, ¿cuántos era la cifra? 160 hasta el año pasado. Hasta el año pasado. Vamos a ver cómo termina este año. Entonces, hombre, esas empresas recuperen, entonces significa empleo, formalidad, empleo. Pero ¿qué va a hacer con los otros 4 millones, 5 millones, verdad? Sí. ¿Cómo se mueve eso? Lo que pasa es que creo que en Nicaragua hemos trabajado con un paradigma errado. Y el paradigma errado en Nicaragua, que se ha comenzado a terminar ese paradigma, es tratar a todos por igual. O sea, como que toda empresa debería ser empresa grande. No, aquí hay empresas que son autónomas, o cuando digo autónomo, es una persona que maneja su propia empresa con su familia, empresas familiares. Entonces creo que en el futuro la gran discusión debería de estar en la categorización de empresas. Es decir, que vos sos una pyme y sos una pyme, sos una empresa familiar, sos autónomo, y las leyes fiscales, las leyes laborales y las leyes y la seguridad social debería ser adaptada para cada grupo de empresas, no adaptada de una manera hay un código, y Luis ahora que andaba aperturando empresas, una empresa y entonces te preguntan, una sociedad anónima, y entonces no hay A, B y C, sino que es la A. Ese A y punto. ¿Verdad? Y entonces uno dice, y después, ¿y cuánto es su flujo? ¿Cómo es? ¿Cuál es su capital inicial?
10.000 pesos. Está- Espérate, hijo, espérate. Y eso es para un banco o para una tajadería, ¿verdad? Pero es que no hay no hay. regulación alrededor de Creo eso. que uno de los grandes temas, o sea, en materia financiera, y hay bastante gente que ha estado estudiando esto, además de la formalidad. O sea, primero tenemos que definir en Nicaragua qué cosa es la formalidad. Hace algunos años algunos decían, alguien es formal si lleva contabilidad. Y siempre vamos a poner la contabilidad primero. Si lleva contabilidad, si está inscrito en el IN, si paga impuestos a la alcaldía y si paga Si es retenedor de así es. En ese caso o sí que se tenga cumplía con uno esas de cuatro. esos, o que tenga uno de esos. Pero yo creo que aquí las empresas se tienen que categorizar y cuando se hagan las leyes, por ejemplo la ley de impuestos, tiene que mencionarte una ley de impuestos para qué categoría, o sea, crear categorías específicas. Eso lo hacen en muchos lugares, de tal manera que no le estás cobrando más al que tiene menos. Pero volviendo al tema de incumplimiento, yo creo que lo que ha demostrado la pequeña empresa de Nicaragua, lo que ha demostrado es su capacidad de adaptarse a los entornos más difíciles y poder sobrevivir. Sí. Ya la gente que anda ahí, que en las empresas, porque como decíamos, todo esto le ha generado un costo a las empresas, el costo en materia de seguridad, el costo en materia de darle equipamiento, una mascarilla a alguien, o sea, todo eso también tiene un costo. Luego, pues, yo creo de que también aquí hay dos tipos de riesgos que también existen en las empresas. Está la parte financiera que lo hemos visto, pero hay riesgos legales. Ya la vez pasada estaba escuchando, porque otra cosa linda que se ha armado en estos días, y digo linda, porque en medio de todas las, es que han habido una cantidad de profesores que han dado grandes conferencias por las redes sociales, que uno se llena de información. Eso es como los médicos, unos científicos. Sí. Y tener uno de repente acceso a toda esa, por ejemplo, alguien de la parte laboral, ahí venía, bueno, profesor, y si yo llevo a mi empresa y yo me contagio de coronavirus, ese es el riesgo laboral, esto es el otro. Entonces ahí tenés las especialidades y las empresas también miran eso. Ya recuerden que hay un riesgo reputacional, ¿no? Y hay riesgo de reputación para la empresa, porque la gente, bueno, no vayan ahí porque ahí están la gente contagiada. Entonces, todo eso hace que la compañía, para su propia sobrevivencia, para su propia sostenibilidad, tenga que hacer esas inversiones adicionales. Yo creo que si hay espíritu emprendedor en Nicaragua y hay espíritu empresarial en Nicaragua, en la pyme, pues obviamente de que sí hay un espíritu grande, pero hay que acompañar ese espíritu grande pues con mayor análisis. La gente debería estar pendiente, como decimos temprano, de su balance, de su estado de resultado, de su flujo de efectivo. Por ejemplo, a mí no se me ocurre ahorita, y me imagino que a don Plinio en su empresa y al profesor en su empresa de consultoría, ya irse a dormir sin revisar su flujo de efectivo. Por lo menos la cuenta de banco. Por lo menos la cuenta de banco. Pues, para ver si voy a poder pagarla. Sí, para ver si voy a poder pagar la próxima quincena. Y eso lo están viviendo miles de empresas, miles de empresarios lo están viviendo. Ya probablemente no todo el mundo le gusta expresarlo en público, pero miles de empresas. Y ahí lo tienen ustedes en esa encuesta centroamericana, lo que le está pasando a la compañía. Claro está, tal vez el efecto del empleo se mira muy grande en estos otros países porque nosotros ya veníamos de una crisis anterior. En otros países de Centroamérica no estaban en crisis. Entonces, ellos, obviamente, sus cifras son alarmantes en los primeros 60 días. Pero si nosotros sumamos el empleo perdido en la primera crisis, más la crisis del coronavirus, pues obviamente nuestras cifras también son alarmantes. Ya estábamos nosotros más transparentes, ¿verdad? Sabiendo qué es lo que ibas a hacer, qué podías hacer. Ya estabas trabajando a distancia, ya tenías más o menos la cantidad de personal necesario. Ahora es que ya no le puedes pagar porque ya sí te bajaron las ventas. Y cosas de ese tipo. Incluso aquí, eso que usted hablaba ahorita del teletrabajo, aquí hay muchas empresas que han mirado que hay ciertas actividades que se pueden terciarizar o ciertas actividades que no necesitan o no dependen directamente, pero también vienen ahí los acuerdos laborales. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con el cobro de la energía eléctrica en el hogar del que está trabajando desde su casa? Eso se le aumentó ese cobro, o sea, a él se le va a aumentar su recibo de energía. ¿Quién le va a pagar eso? ¿O cuánto le van a pagar para sufragar ese costo? Sí, antes era, tenés una moto o un carro, entonces yo te pago la depreciación. Ahora es, tenés teletrabajo, te voy a pagar por lo menos la conexión. Pero no lo están pagando. ¿Ya? Sí, está asumiéndolo uno como parte de su trabajo. Así es, y eso
Eso es parte de todas las discusiones que hay en las empresas. Ahora, pueden haber actividades que para poder hacer el teletrabajo tenía que tener plataformas informáticas adecuadas, porque también seguridad informática, todo eso, y todo eso también requiere una inversión. ¿Qué pasó con esto? En muchas empresas que sí lo podían hacer, esto lo que le ha hecho es que los aceleró para hacerlo de inmediato, porque ya no había otro día que hacerlo. Ahí tenemos que irnos mañana a teletrabajo y mañana nos fuimos. Pero sí, yo creo de que uno de los grandes temas que hay, no solamente son en la parte financiera, pues las empresas es un sistema en el cual está la parte laboral también, está la parte medioambiental, están varios puntos que ahí están y que son importantes que se estén analizando. Cuando me refiero al medio ambiente, o sea, toda empresa en este momento, recuerden que estamos viendo tiempos de ruptura, es decir, lo que ayer me funcionaba puede ser que no me siga funcionando. Ayer tal vez yo era un restaurante que servía la comida y hoy tengo que trasladar mi modelo de negocio, cambio en el modelo de negocio, ese es otro concepto interesante, tengo que cambiar mi modelo porque ahora la gente pide mejor para llevar y no se queda en el local. Y vos tenés que tener la capacidad de poder reconvertir tu modelo de negocio. De adaptarte. Yo creo que en este caso una cosa importantísima que tiene que salir de esto es precisamente el tema de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas. Es decir, aquí cuando hablamos de emprendedurismo, aquí nos quedamos bastante cortos porque nosotros olvidamos una parte importante, que es la innovación. Es decir, nosotros hablamos de empresas, son las mismas, tradicionales, pero ¿cómo hacemos nosotros para ir más allá de eso? ¿Ya? Que este es un tema que quizás más bien es para analizarlo con mucho más tiempo, solo manera de inquietud, pues, porque yo siempre es un tema que estoy trabajando en esa parte, porque como decía Giovanni, que ya hablamos la vez pasada, por ejemplo, el tema del teletrabajo, tenemos que analizarlo muy bien, porque tiene potencial, hay mucho potencial aquí, pero requiere también mucha preparación. Es decir, uno puede trabajar en su casa, pero bueno, ¿quién es el que va a trabajar en la casa? Cualquiera. El tema de la distribución a domicilio, que no es nuevo, ¿verdad? Nosotros tenemos una famosa pizzería que es los inventores de esto, pero también hay un nuevo concepto ahora, que es eso. Entonces, todo ese aspecto, nosotros las pymes debemos de analizarla con mucho mayor detenimiento y llevarlas de donde están ahorita a un nivel superior. Por ejemplo, en el caso de la agroindustria, en el caso de la pequeña industria manufacturera en Nicaragua, nosotros podemos trabajar precisamente el tema de las pymes. Y creo que estas crisis nos tienen que llevar a eso, ¿verdad? Pero bueno, aquí volvemos a lo mismo, al tema de la crisis. ¿Cómo hacemos nosotros? Porque si te fijas, yo te mencionaba en el caso, volviendo otra vez al tema de los bancos, aquí también se ve claramente la parte del financiamiento y la parte del salvataje. En ese entonces estaban apuntando a salvar a los ahorrantes. La crisis estaba comenzando a llegar a los fondos. Entonces, antes de que llegue, y aún parece que llegó, porque hubo un salvataje del Estado, ¿verdad? Se apuntó a salvar a los ahorrantes. Perfecto. El tema ahora es salvar al trabajador, más allá de la empresa. ¿Okay? Que la empresa funcione, pero en función del tema del trabajador, en función de mantener el empleo. Porque esto nos volvemos nuevamente a otra serie de partes de la cadena. El trabajador es el que consume, es el que te compra, es el que te determina la inversión. Por ejemplo, cuando venís a Nicaragua, decir, bueno, tenemos 3 millones de personas con X capacidad de ingreso, ¿ya? O sea, una serie de factores que también te ayudan en eso. Pero en esta crisis, yo sigo insistiendo, aquí es muy importante, si bien es cierto, conseguir dinero que son préstamos, pero hay que ver cuáles. Nicaragua no tiene acceso a préstamos, esos préstamos buitres, ya rápido, voy hoy y me los da mañana. Esos préstamos buitres no tenemos capacidad para ir a pedirlos, pero sí hay dinero que se puede, fondos que puedes pagarlo en 20, 40 años, para hacer las Pero a mí mi preocupación ahorita es las pequeñas empresas, efectivamente. ¿Ya? Son las pequeñas empresas porque nosotros tenemos que ser un país de pequeñas empresas, así como Italia. Nosotros deberíamos de estudiar bien el tema de las pequeñas empresas italianas, el tema de las empresas españolas, el tema de Chile, que son temas que van más allá. Esta crisis tiene que pasar. Aquí yo te digo, el manejo de la crisis, no vamos a discutir lo que ya todo el mundo discute de esta crisis, pero sí cómo hacer en un futuro. Porque realmente
la informalidad es enorme. Entonces eso hace que realmente cualquier medida que vayas a aplicar se pueda malograr. Yo por eso insisto, hay que organizarse. Cuando hablo de organización no hablo política, por favor, no nos metamos acá, miren, en julio a negociar las reformas electorales. Pero sí, yo me refiero a organizarse en cuanto a cómo tener acceso. ¿Ya? Yo siempre he sido el criterio de que primero comencemos a desarrollar, agarremos un grupo de empresas y las comenzamos a desarrollar. 100 empresas, por ejemplo, y llevémoslas a un nivel... ¿Quién lo haría? ¿Quién? Una acción conjunta. ¿De quién? Pequeñas empresas, sector privado y con una visión. Y el gobierno, obviamente, que es el que traería los fondos, que es la garantía, lo que hablamos de la garantía como de país. Entonces lo llevamos de este nivel y lo llevamos a otro nivel. Por ejemplo, aquí se producen zapatos de una calidad increíble. Claro, ¿Cómo hacemos para exportar 1 millón de pares de zapatos? No, para que lo compremos nosotros mismos y seamos usuarios. Como el caso del café, por ejemplo. Y no de los chinos. Por eso, los Sí. chinos, nosotros tenemos mejores productos que Sí. cualquier país. Entonces, ese creo que aquí es donde viene que aquí se puede aprovechar, te digo, el enorme flujo de dinero que puede andar circulando, por lo menos para, por un lado, garantizar la crisis, ayudar a salir de la crisis, y por otro lado, cambiar este país, te digo. Este país hay que cambiarlo, porque la próxima crisis... hay que pasar y pasar con, como dicen, con salud para poderlo seguir gozando. Finalmente, doctor, ¿algún comentario? Bueno, para resumir, pues, todos hemos hablado tantas cosas, pero yo creo que quedamos claros en algo. ¿Sí? Básicamente, la crisis afectó los balances, los estados de resultados y los flujos de efectivo de las empresas. Las empresas a nivel internacional lo que están haciendo es viendo qué beneficios fiscales existen, qué acciones del Estado existen para salvataje y todo eso. En un primer punto. El otro punto importante que creo que abordamos, que sería siempre interesante, es el punto de cómo las empresas tienen que adaptarse a este ambiente que no es la temporalidad, o sea, esto no necesariamente se ha terminado. ¿Ya? Eso sería otro punto relevante. Hay que estar pendiente de los números, porque el que no conoce los números no sabe dónde está su negocio, así de sencillo. Ya yo creo que esa es otra cuestión bastante relevante, el análisis de la información. A nivel de PYME, creo que lo más relevante que hemos hablado ahorita es que en el futuro se tiene que comenzar a considerar la separación y los estratos de los diferentes tipos de empresas que existen en Nicaragua para los fines fiscales, para los fines laborales y fines también de seguridad social. Aquí se llegó un momento en que había una dirección de grandes contribuyentes. Entonces todo el mundo quería ser grandes contribuyentes y lo marcaron, creo que era cantidad de empleados, 40, 50 empleados, ya era grande contribuyente. Todo el mundo quería porque era mejor atendido. De pronto todo el mundo migró, mejor hacer 5 empresas de 10 porque vino una administración tributaria nueva con otra visión y entonces volvió. Son cosas que sí efectivamente, pero bueno, ahora es el coronavirus, pues ahora es cómo se pueda mover la economía. Yo les quiero agradecer, Luis. ¿Algún comentario? Sí, no, acuérdate que hay una ley PYME, que es la que establece las categorizaciones, pero está agotada. Esa ley está agotada, totalmente agotada. Pues esa ley no... pero es que esa ley está, pero eso el Código Tributario no lo reconoce. Por eso, es el mismo rollo. Específicamente. Ya, porque no es que vos te vas a llegar a la DGI y decirle, mira, yo soy PYME, me tratás... No, brother, 15%, ¿cuánta factura? La ley del funcionario. Okay. Sí, tiene que ser transversal. O sea, cuando hablé de conceptos de PYME, tiene que ser a nivel nacional. Un solo concepto de PYME, tanto para leyes fiscales, laborales, seguridad social. El BID había trabajado con las empresas familiares para que pudieran tener acceso a crédito. Porque el gran problema en las empresas familiares era, ¿y si se muere el patrón y los hijos quedan? ¿Y quién va a manejar la empresa? Si la va a manejar igual y que entonces no les prestemos. ¿Cuál va a ser la sucesión? Sí, ahí se entonces, armaron cuando los planes se de armó, sucesión. Y es un proyecto que llevaron a muchas empresas de lo que nosotros decimos, de lo que nosotros decimos informal, a formalizarla y a tener sistemas administrativos y de gestión formales también. Así es. Gracias nuevamente, Giovanni, gracias Luis de haber estado aquí opinión. y nos vemos próximamente pues para que sigamos conversando de estos gracias. otros temas. Yo bastante clase ahorita brindada por el catedrático en finanzas, don Giovanni Rodríguez. Gracias también a ustedes, amigos televidentes, de haber estado en sintonía de este su programa de entrevista.
Estén pendientes de los noticieros. Aquí estamos, seguimos informando.